En esta ocasión vamos a trabajar con el concepto de movimientos sociales. ¿De dónde viene esto de movimiento social? Bueno, durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, los cambios revolucionarios, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto, la identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. Pero el concepto de movimiento social hoy por hoy no abarca solamente a la clase obrera. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué cambia? Bueno, a lo largo del siglo XX, el término movimiento social comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en contextos diferentes, en esferas tan distintas como la esfera cultural, la esfera social, la esfera política, la esfera económica o la esfera personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Todo esto como efecto de grandes cambios que alteraron las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales en todo el mundo. Este escenario, a los que muchos analistas denominan la nueva cuestión social, es precisamente donde emergen los nuevos movimientos sociales a lo largo y ancho del planeta. Bien, ¿y qué características tienen los movimientos sociales? Veamos algunas de ellas. Son redes de interacción entre individuos, grupos u organizaciones. ¿Qué significa? Que son grupos o redes u organizaciones o individuos que se comunican física o virtualmente, ¿sí? Otra, tienen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que agrupa a los participantes, ¿sí? Tienen intereses comunes, ¿sí? Se identifican con algo. La siguiente, se organizan en torno a una problemática o un conflicto común que los afecta, ¿sí? Esto significa que va a haber algo que estén necesitando resolver o algo que esté generando problemas a un grupo o a muchos individuos o a varias organizaciones. Entonces se reúnen en torno a una problemática. Ahora, ¿qué otra característica tienen? Es que con el fin de producir cambios en el orden social, desarrollan estrategias de acción colectiva, ¿sí? Significa que no va a ser una sola persona o un solo grupo, ¿sí? O una sola organización la que va a llevar adelante las acciones, sino que se van a organizar para hacerlo colectivamente. Además, tenemos que los vínculos, ¿sí?, entre los integrantes de los movimientos sociales van a ser estables. ¿Qué significa esto? Que perduran en el tiempo. Ya habíamos dicho que hubo grandes cambios que tuvieron efectos que alteraron estructuras, ¿sí? Y que van a conformar o configurar un nuevo escenario que muchos llaman la nueva cuestión social. ¿Qué significa esto? Bien, significa que, como este nombre lo dice, la nueva cuestión social emerge a partir de la agudización de la división de clases
y el recrudecimiento de los conflictos entre ellas, ¿sí? Clases propietarias, clases no propietarias, burguesía, proletariado, ¿sí? Burguesía, trabajadores, ¿sí? A mediados de la década de 1970, propios del sistema capitalista, que ya de por sí plantea división y diferencia de clases, lo que conlleva al conflicto y al que se suele referir al hablar de cuestión social. Pero, ¿cuáles son las características que presenta el nuevo escenario y qué efectos tienen? Bueno, en principio, los cambios sufridos en la economía internacional por la aplicación de políticas neoliberales en las últimas décadas, como puede ser la disminución del gasto público, la liberalización financiera y comercial, la privatización de empresas y servicios estatales y la reducción de la intervención del Estado son algunos de los ejemplos de este tipo de medidas económicas y políticas. Otra característica es lo que se conoce como globalización, un proceso complejo que altera las esferas económicas, tecnológicas, políticas, sociales y culturales en todo el mundo, producto de un aumento del comercio internacional, las comunicaciones y la interdependencia entre naciones. Ahora bien, las transformaciones anteriores, o sea, la globalización y las políticas neoliberales, produjeron cambios drásticos y problemas que no reconocen fronteras y a los que difícilmente el Estado puede dar respuesta de manera individual. ¿Cuáles son estos problemas? Problemas medioambientales, grandes flujos migratorios, que es mucha gente que se muda de un lugar a otro, de un país a otro, de una provincia a otra, de una ciudad a otra, y reestructuración del mercado laboral, que genera un aumento del desempleo y la precarización laboral, así como también una reducción de los salarios de los grupos de menores ingresos.